En El cielo y el infierno, Allan Kardec reveló uno de los testimonios más luminosos jamás recibidos desde el más allá, la voz serena de la marquesa de Saint Paul. Su muerte no fue un final, sino un despertar radiante en un mundo de luz. Hoy conocerás esa experiencia que transformó para siempre la comprensión de la vida espiritual. Nunca pensé que mi muerte sería suave, ni que el tránsito hacia el mundo espiritual estaría envuelto en una delicadeza difícil de describir con palabras terrenales. Durante mis últimos días en la tierra, mi cuerpo se apagaba como una lámpara a la que poco a poco se le consume el aceite, pero mi alma, aún sin comprenderlo del todo, comenzaba a prepararse para una realidad mucho más grande. Sentía que algo me llamaba, no con apremio, sino con ternura. Era como si una brisa invisible fuera separando, con infinito cuidado, los hilos que aún me conectaban al mundo material. El momento final llegó sin estrépito. Mis ojos se cerraron sobre la habitación que había visto tantas veces, y pensé que descendía al silencio absoluto. Pero no hubo oscuridad, no hubo vacío. Apenas un suave desvanecimiento, seguido de una claridad naciente. Era una luz que no provenía de ningún lugar, sino de mi propia conciencia, como si la vida se hubiese replegado hacia adentro para renacer con mayor intensidad. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba donde había estado. Me descubrí en un ambiente diáfano, sin paredes definidas, como si el espacio mismo fuera una presencia viva. Sentí una ligereza que jamás había experimentado, una sensación de libertad tan profunda que no podía compararse con nada que hubiera sentido durante mi existencia terrenal. No había peso, no había dolor, no había presión sobre el pecho. Comprendí entonces que me había liberado del cuerpo. Aquella envoltura, que me sirvió durante mis años en la tierra, reposaba ahora sin vida, mientras yo, la verdadera esencia, continuaba. Fui recibida por presencias luminosas, espíritus cuya vibración irradiaba armonía y paz. Su apariencia evocaba la belleza más pura que una mente encarnada pueda concebir. No necesitaban hablar con palabras, sus pensamientos llegaban a mí como una melodía. Me dijeron que no temiera, porque todo estaba bien, que había concluido una etapa y que ahora comenzaba otra. Yo, que siempre había temido la idea de la muerte, experimentaba una dicha nueva, un alivio indescriptible. A mi alrededor, la luz se intensificó, pero no lastimaba. Me envolvía como un manto cálido. Comprendí que estaba despertando en el más allá, en la verdadera vida. Y lo más sorprendente, mi mente estaba lúcida, más lúcida que nunca. Los recuerdos de mi existencia se ordenaban con una claridad admirable. Las emociones ya no eran confusas, todo tenía sentido. Pregunté por mi familia, por aquellos a quienes había dejado. Los espíritus que me acompañaban respondieron con dulzura. Los lazos del amor no se rompen, solo cambian de forma. Ellos seguirían adelante y yo podría visitarlos cuando mis fuerzas espirituales lo permitieran. Esa respuesta disipó cualquier sombra de inquietud. Mientras avanzábamos hacia una región más luminosa, supe que no estaba sola en mi transición, que la muerte no es un salto al abismo, sino una apertura a la verdad, y que aquellos que viven de manera recta, con bondad y sinceridad, no deben temer el instante final. Para ellos, y yo doy testimonio, la muerte es apenas un despertar sereno en un plano donde el amor vibra sin interrupción. Así comenzó mi vida verdadera. Así se abrió, para mí, la realidad del mundo espiritual. Mis acompañantes, a quienes podría llamar guías espirituales,
me condujeron a lo que, desde la perspectiva de los encarnados, podría describirse como una colonia espiritual. El término es pobre porque lo que vi no se parece a ninguna ciudad terrestre, pero Kardec utilizó palabras semejantes para ayudar a nuestra comprensión. Era un lugar donde la armonía era palpable, donde la luz parecía brotar de todas partes y donde cada elemento estaba impregnado de sabiduría y propósito. Sentí que avanzaba sin caminar. No había necesidad de esfuerzo. El pensamiento era suficiente para desplazarme. A medida que nos aproximábamos a la ciudad de luz, pude percibir estructuras magníficas, no hechas de piedra ni materiales conocidos, sino de una sustancia sutil que vibraba con delicadeza. No tenían ornamentos inútiles, su belleza radicaba en la pureza de sus líneas y en la energía que irradiaban. Algunas parecían templos consagrados al estudio, otras espacios de reposo, otras jardines infinitos donde las flores brillaban como pequeñas estrellas vivas. Supe entonces que había llegado a un lugar reservado a espíritus que, sin ser perfectos, han logrado cierta elevación moral. Yo no me consideraba especialmente virtuosa, pero comprendí, con humildad, que mis esfuerzos sinceros durante la vida habían sido suficientes para atraer benevolencia y guía. No había castigos, no había reproches, solo enseñanza, amor y una invitación constante a continuar creciendo. Uno de los guías me habló mentalmente, explicándome que esa región se encuentra en un plano más sutil, inaccesible a espíritus inferiores que aún se debaten en el sufrimiento moral. Allí, quienes han avanzado pueden descansar, aprender y prepararse para nuevas misiones, ya sea en el mundo espiritual o en futuras reencarnaciones. La existencia no termina, se transforma sin cesar. Me mostraron un salón amplio, cuya atmósfera parecía hecha de serenidad. Allí se reunían espíritus dedicados al estudio de la verdad eterna, guiados por inteligencias superiores. No se trataba de lecturas ni discursos como los terrenos, sino de una comunicación profunda de ideas, donde la enseñanza penetraba directamente en la conciencia. Fui invitada a participar, pero comprendí que primero debía asimilar mi nueva condición. Luego visitamos los jardines. Allí experimenté una emoción tan pura que las lágrimas emergieron de mi alma. Las flores no se marchitaban porque no estaban sujetas al tiempo. Su perfume parecía hablar al espíritu, recordándole la grandeza de la creación divina. Sentí que la paz me envolvía con más intensidad. Pensé entonces en la tierra, en el contraste entre la existencia material, llena de pruebas, y aquella región luminosa donde reposaba ahora. Pero entendí que el propósito de encarnar es precisamente aprender, progresar, purificar los sentimientos. Ningún dolor es inútil, ninguna prueba es casual. Todo contribuye al perfeccionamiento del alma. En la distancia, vi edificaciones al auxilio de espíritus recién desencarnados. Allí, entidades amorosas se ocupaban de consolar y orientar a quienes llegaban en estado de turbación. Aprendí que ni siquiera los espíritus inferiores están abandonados. Todos reciben asistencia proporcional a su disposición y apertura interior. Yo, que me había considerado una mujer de sensibilidad moderada, descubrí que mi alma vibraba con gratitud. Nada se comparaba con esa experiencia. Era la vida real, despojada de ilusiones, llena de luz. Una de las primeras lecciones que recibí en aquel mundo de claridad fue que un espíritu feliz no es un espíritu perfecto. La felicidad espiritual no es un estado definitivo, sino un grado de armonía conquistado por el esfuerzo moral,
la sinceridad del corazón y la práctica del bien. Yo había cometido errores, me confesé imperfecta, pero la dicha que experimentaba nacía de haber vivido con honestidad y de haber procurado ser justa. Mis guías me explicaron que la verdadera felicidad consiste en la ausencia de remordimientos profundos y en la capacidad de mirar atrás sin sentir vergüenza amarga. En la tierra, una existencia aparentemente tranquila puede esconder tormentos morales. Al morir, esos tormentos se vuelven visibles. En mi caso, los sentimientos turbios eran leves y por ello no experimenté la densidad del sufrimiento que otros padecen. Me asignaron, después de un tiempo de reposo, pequeñas tareas. Al principio creí que un espíritu debía dedicarse solo a contemplar, pero allí comprendí que la actividad es una ley universal. Los espíritus avanzan sirviendo, aprendiendo, amando. Mis primeras tareas consistían en acompañar, sin que ellos lo percibieran, a ciertos encarnados que atravesaban dificultades emocionales. No podía intervenir directamente, pero sí irradiar serenidad, inspiración, calma. Fue sorprendente descubrir cuán sensibles son las almas encarnadas a estos impulsos cuando su corazón está dispuesto. Fui testigo del sufrimiento de algunos espíritus, pero también de su alivio al comprender que no estaban solos. Al mirar todo aquello, fortaleció mi comprensión. La verdadera evolución espiritual no consiste en acumular méritos para uno mismo, sino en convertirse en instrumento del bien. Cada acto de ayuda, por pequeño que sea, eleva al espíritu, y cada pensamiento amoroso genera luz. En momentos de introspección, reflexionaba sobre mis encarnaciones pasadas. Percibía que algunas acciones nobles habían contribuido a mi estado actual, pero también veía errores de orgullo y ligereza que debía corregir. No había culpa dolorosa, sino responsabilidad serena. Comprendí que la existencia es una escuela infinita y que cada vida es una oportunidad de crecimiento. En ese proceso, el amor divino se manifestaba como una presencia constante. No era un sentimiento vago, sino una fuerza que impregnaba cada experiencia. La felicidad del espíritu no proviene de placeres externos, sino de la plenitud interior que nace de estar en armonía con la ley universal. Y esa armonía se conquista con paciencia, esfuerzo, comprensión y humildad. Durante mis primeras comunicaciones con los médiums, comprendí que mi testimonio no era solo para relatar mi dicha, sino para llevar un mensaje a quienes aún viven bajo el velo de la materia. Kardec recibió mis palabras con respeto, y yo sentí que era un deber contribuir a que la humanidad entendiera que la muerte no es un final, sino un retorno. Mi mensaje a la tierra es simple, pero profundo. Vivan con bondad, con sinceridad, con conciencia. No acumulen odios, ni alimenten la amargura. No persigan ilusiones materiales como si fueran eternas. Todo eso desaparece en el instante final, y lo único que permanece es el estado del alma. Digo esto no como quien dicta normas, sino como quien ha experimentado la verdad del más allá. La vida terrenal es valiosa, es un campo de trabajo y aprendizaje, pero no es el destino definitivo, es una etapa. Allí se siembra, aquí se recoge. Quien siembra amor, recoge paz. Quien siembra egoísmo, recoge turbación. No es un castigo divino, sino una consecuencia natural. A los que temen la muerte, les digo, no teman. Si han procurado el bien con sinceridad, si han tratado de ser justos, si han amado de corazón, su despertar será suave, como el mío. Serán recibidos por seres luminosos, sentirán la liberación del cuerpo como quien deja atrás un vestido gastado,
y descubrirán que la vida verdadera es más hermosa y más amplia de lo que la mente humana puede imaginar. A quienes han perdido seres queridos, les digo, ellos viven, no en una sombra, no en un sueño, sino en una realidad más vibrante que la materia. Sus pensamientos de amor los alcanzan y aunque ustedes no puedan oír sus voces, ellos los acompañan en la medida en que su elevación se los permite. A los que sufren, les digo, la prueba no es un castigo, es un instrumento de crecimiento. Nada es inútil. La paciencia y la resignación consciente transforman el dolor en luz. A los que dudan, les digo, investiguen, pero investiguen con el corazón abierto. El mensaje espiritual que Kardec codificó no exige fe ciega, sino razonada. Yo soy testigo de su veracidad. Hoy, desde esta región de armonía, sigo avanzando. La felicidad que experimento no es estática, crece, se renueva, se expande, y cada avance me acerca más a la perfección que todos, sin excepción, estamos destinados a alcanzar algún día. Este es mi testimonio, este es mi despertar, esta es la verdad de mi alma.